como consecuencia de esas palabras. Por favor, no se pongan delante. ¿Qué está ocurriendo aquí? Porque tenemos el contexto que estamos viendo y querías dar tu valoración. Ernesto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Media hora, vosotros. Pues tenemos la misa funeral con los Reyes en Huelva, tenemos la misa en Madrid con Díaz Ayuso, que viene además curiosamente, pide la misa por las víctimas del tren, pero viene de insultar a las víctimas de las residencias. Ernesto. Yo creo que la apuesta de Isabel Díaz Ayuso ha sido exitosa. Creo que le ha disputado a Feijóo el liderazgo en la batalla contra Sánchez, en este golpe contra Sánchez que es el funeral de la Almudena. Creo que la estrategia de Miguel Ángel Rodríguez es una estrategia claramente orientada a mostrar que un sector del PP no estaba de acuerdo con la táctica inicial que parecía ser la de Feijóo, pero que de todas maneras no lo fue, de mantener una cierta cautela, y me parece que este funeral de la Almudena proyecta a Isabel Díaz Ayuso. Ya me llamó a mí la atención que diera esta batalla claramente escribiendo a los obispos y planteándolo como una iniciativa propia, y también me pareció interesante su participación en la campaña de las elecciones de la comunidad autónoma que en este momento tenemos en Aragón, porque, bueno, es salirse del territorio de Madrid. Y creo ya, pero en este caso sería, Ernesto, dices tú, se proyecta, pero ¿se proyecta a costa de lo que ha ocurrido con una tragedia de un tren y unas víctimas? Lo digo porque se plantea, y hay un acuerdo, gobierno andaluz de Moreno Bonilla, PP, con el presidente del gobierno, Partido Socialista, un homenaje de Estado en Huelva, los Reyes. Y ella sale diciendo, no una misa en Madrid, porque somos una hablando de las comunidades autónomas, ¿vale? Bueno, ahí está, ahí tiene su misa. Autoridades de alto nivel, pues no, está ella. Dices, éxito no sé si respecto políticamente a Feijóo, pero está jugando con una tragedia, con unas víctimas, para proyectarse, ¿qué dices tú? Yo creo que es una manipulación total y te doy toda la razón. Obviaba este argumento y realmente tienes una sensibilidad para notar lo que es importante. Yo creo que es una manipulación total, es la criminalización del gobierno, es poner de relieve que Sánchez no está presente tampoco en Huelva. Eso es una responsabilidad que él deberá explicar. Pero Sánchez está borrado, lo han amortizado. Es como si no hubiera presidente de gobierno. La demonización ha sido tal que realmente Sánchez no aparece, ha desaparecido de la escena. El tema de la Almudena a mí me parece importante porque es la Almudena, es Madrid, es España, y es la batalla que ella da por una trascendencia nacional. Una trascendencia nacional, aunque sea Madrid, es una trascendencia nacional. Como bien dices tú, lo hace sobre la base de utilizar el dolor, de utilizar las víctimas, como ha sido la práctica del Partido Popular, en el caso de ETA, que no lo denuncio yo, ya lo ha denunciado Consuelo Ordóñez, la hermana de Gregorio Ordóñez, por lo tanto me refiero a ella y me parece que es una práctica habitual. Lo que digo es que se ha pasado con el funeral de la Almudena, ha dado un salto, y ese salto es que se disputa a Feijóo golpear a Sánchez. Y a mí me parece eso, y he escrito un artículo en el periódico, un tema para reflexionar. No es solo que ella, digamos, ya irrumpe con una línea distinta, más agresiva inmediatamente en el tema del accidente ferroviario de Adamuz, sino que además proyecta eso y trata de capitalizarlo a costa, por supuesto, del dolor de las víctimas, instrumentalizando el dolor de las víctimas en el funeral de esta tarde. Ernesto Kaizer, gracias por tu valoración y buenas tardes. Gracias, Ernesto. Es el análisis de Ernesto Kaizer. Bueno, dicho esto, yo particularmente creo, no sé tú, Chema Garrido, yo creo que mañana las portadas van a estar con los Reyes. Claro. Y con el funeral de Huelva. Y con Feijóo, que está en Huelva. Bueno, está Feijóo, estamos en Huelva. Quiero decir, pero que está allí. Sobre todo están mayoritariamente las víctimas que están en Andalucía, están en Huelva. Madrid, ¿no? Y bueno, pues las que haya de otras localidades, todo el respeto. Pero creo que las portadas van a estar con los Reyes y yo creo que Ayuso pues igual hubiera hecho bien en estar con los Reyes. Cada uno que haga
haga lo que considere. Chema. Dos apreciaciones muy rápidas. Hay que recordar que el funeral que se está celebrando en Huelva es porque la mayoría de las víctimas son de Huelva. Y a utilizar esta misa para hacer una especie de mitin político, me refiero a Isabel Díaz Ayuso, me parece deleznable. Y yo estoy seguro que a muchos católicos les va a ofender la utilización que ha hecho Isabel Díaz Ayuso de este funeral. Y una segunda cuestión. Yo creo que el presidente del gobierno no ha estado desaparecido. El presidente del gobierno ha realizado 2 comparecencias, ha puesto a los ministros responsables, Interior y Transportes, a hablar, a dar explicacions i ha dicho que va a comparecer en el Congreso de los Diputados. Eso no es estar desaparecido. Entre tant... Per acompanyar-nos, compareixença d'Òscar Puente, la primera en seu parlamentària després del descarrilament de, recordem-ho, 2 trens d'Andalusia i 11 dies després del xoc d'un tren amb un mur a Gelida. La primera pregunta que li trasllado és Puente ha admès que falta inversió a la xarxa ferroviària, però també ha assenyalat la responsabilitat del Partit Popular d'haver-la deixat en una situació pèssima. La desídia, Ernesto, és atribuïble a tots els colors polítics? Es probable que haya que repartirla. Lo que ha dado Puente es un dato y es que se ha triplicado la inversión en el mantenimiento en 7 años y pues ha venido a decir que durante el gobierno de Pedro Sánchez ha habido un impulso porque Rajoy había invertido una cantidad limitada. En fin, yo no sé si el tema es un tema de falta de inversión, le voy a ser franco, Tony. Yo creo que el accidente, ahora tratamos de explicarlo, se trata de explicar el accidente con una lógica que a veces esa lógica no sirve para responder a la situación. Un accidente es un accidente y habrá que ver las causas, porque yo no sé cuáles son las causas del accidente. En fin, lo que se dice es que está localizado en una vía, en un raíl, cerca de una soldadura, que esa vía, ese raíl había sido objeto de un mantenimiento que forma parte de la renovación de la vieja línea de Andalucía a Madrid, que se inauguró con la Expo de 1992, pero yo no sé cuál es la causa del accidente, si efectivamente se trata de una vía que estaba que falló, y que esa es la causa, o si hay otro tipo de causas. Pienso que tratamos de buscar una lógica retrospectiva que a veces no condice con la realidad. Pienso que efectivamente una apuesta tan ambiciosa por la alta velocidad, como es el caso de España, que es un caso que destaca respecto en Europa y en el mundo, y digamos hay una obsesión por la alta velocidad, por los 320 kilómetros por hora, una obsesión que yo tampoco le diré, veo que tiene que ser el gran objetivo del transporte y en particular del transporte ferroviario, ¿no? Ha habido evidentemente una situación en la cual se ha liberalizado y han entrado nuevas compañías. Evidentemente eso supone una tensión competitiva, más trenes, más pasajeros, y entre todas esas causas probablemente esté la clave para poder entender qué es lo que ha pasado. Ya hemos tenido otros accidentes. Hemos tenido uno en el año 2013, que es el de Angrois, que tenía que ver con una causa muy concreta, que era una curva donde había que tomarla a una velocidad de 80 kilómetros y que el maquinista tuvo una llamada por teléfono, se distrajo, estaba en 200 kilómetros por hora, pero no había ningún tipo de control. Quiero decir, todo dependía del maquinista, aparentemente. Y recientemente la sentencia de la audiencia de A Coruña, pues ha vuelto a condenar al maquinista a 2 años de prisión y ha exculpado a un directivo de Adif
que de alguna manera había delegado en el maquinista el tema de el uso del sistema de frenado. Con lo cual el maquinista se quedó con toda la responsabilidad. Y bueno, y ha sido condenado, y el directivo de Adif ha sido absuelto. Exculpado. Entonces, yo no sé, yo siempre he pensado que evidentemente el maquinista podía tener una responsabilidad, pero no tenía la única responsabilidad, y en aquel momento escribí una crónica porque seguía el tema en El País, y dije que si reducíamos el tema al maquinista, pues lo que íbamos a tener es una repetición de la historia. Esto fue en el año 2013. Bueno, yo creo que aquí lo que tenemos probablemente es un cúmulo de circunstancias, y que lo que tratamos de hacer sobre la base de una presión mediática, político-mediática, mejor dicho, es tratar de, digamos, encontrar una explicación y sobre todo criminalizar al ministro y al gobierno. Yo con la criminalización del ministro y del gobierno, hasta tanto no veo el informe definitivo donde se apunten las causas del accidente, no puedo suscribirlo. Yo no puedo suscribirlo, no veo las pruebas que aporta el Partido Popular, que aportan Feijóo, que por cierto había sido presidente en la época del accidente de Angrois, y cuyo tratamiento dejaba bastante que desear, lo mismo que la ministra de la época, la señora Ana Pastor, más tarde presidenta del Congreso. Y bueno, pues el Partido Popular me da la impresión de que no le interesa el resultado de la comisión de investigación. Ya tiene un veredicto mucho antes, y el veredicto, si incluso me lo permite, le diría que sería antes del accidente. Es decir, digamos, es esa afirmación de Italia, ¿no? Giove porco governo. Es decir, todo lo que pasa tiene que ver con que este es un gobierno sucio, corrupto, un gobierno de prostíbulos. Entonces, claro, este es el contexto en el cual era muy difícil que Feijóo escapara a su circunstancia, es decir, no criminalizar al gobierno y no responsabilizar al gobierno. Además, sectores de su partido ya lo venían diciendo desde el día lunes 20, al día siguiente del accidente en Adamuz. Esos sectores decían que había que pedir responsabilidades al gobierno y que el partido estaba muy tibio. Y una de esas personalidades era, indudablemente, como siempre, Isabel Díaz Ayuso. Exacte. A tot això, el Partit Popular ja ha anunciat la creació d'una comissió d'investigació, amb el que deia vostè, per abordar aquest tema d'Adamuz juntament amb Rodalies. Clar, no sé fins a quin punt li pot passar factura doncs aquesta nova comissió d'investigació a Pedro Sánchez amb aquest accident. Le va a pasar. Ellos han conseguido, me parece, el PP y sobre todo el PP, ha conseguido borrar al gobierno en los dos funerales que van a tener lugar hoy. Uno es el de Huelva y otro es el de la Almudena, en Madrid. Para mí el funeral de la Almudena, que es obra de una iniciativa de Isabel Díaz Ayuso, es una cosa muy importante. Primero porque es la Almudena. Segundo porque Isabel Díaz Ayuso ha disputado el liderazgo a Feijóo. Feijóo va a estar en Andalucía, sí, pero Ayuso estará en Madrid, estará en la Almudena. Y eso tiene una proyección, en mi opinión, y va a tener una proyección mediática porque la derecha va a apostar todo a la proyección de esa imagen en la Almudena. Y esa imagen es Ayuso. Y en otros términos, lo que estoy diciéndole es que Ayuso ha logrado disputarle a Feijóo el liderazgo antisanchista. El funeral de la Almudena es un funeral antisanchista. El gobierno, Pedro Sánchez, ha quedado completamente difuminado. No estará ni en el funeral religioso en Andalucía, ni estará en el funeral, obviamente, de la Almudena. Además, el PP ha dicho que el ministro de Transportes, Óscar Puente, ni se presente en el funeral en Andalucía. Ni se presente porque
decía, será abucheado. Su secretario general era echar leña al fuego al dolor de las víctimas. Entonces, el gobierno ha quedado en una situación tremenda. Bueno, va a estar la vicepresidenta, María Jesús Montero, en Andalucía, en el funeral religioso, pero yo creo que va a ser un escenario muy, muy difícil. Con lo cual ellos han conseguido finalmente criminalizar y demonizar a Pedro Sánchez. Todo lo que ocurra, con independencia de que la investigación arroje uno u otro resultado, se va a imputar a Pedro Sánchez. Eso por descontado, de antemano. Entonces, creo que efectivamente, pues, esa demonización está conseguida. Yo le decía el otro día a alguien, oye, suponte que Pedro Sánchez decide contratar a un asesor de prensa, una especie de Iván Redondo nuevo, ¿no? Con otro nombre. Sí. Que va a Estados Unidos y hace un tal y pide al mejor especialista. Y viene el mejor especialista a la Moncloa y le dice una cosa. Mire, señor Sánchez, cualquier campaña que usted quiera hacer sobre su imagen y sobre la imagen del PSOE, tiene que partir de una base. Bueno, ¿cuál es esa base? Esa base es que han conseguido el objetivo. Usted es un criminal. Usted es un criminal. Lo han conseguido. Y lo han conseguido a base de una campaña sistemática de varios años. Y cualquier análisis de lo que usted puede hacer en el futuro, y su partido, pues tiene que reconocer ese hecho. Porque si no reconoces ese hecho, no puedes operar, ¿no? Y esto se lo decía yo a un alto cargo, y me decía, no, sí, eso es verdad. Entonces, lo que no sabemos es qué hacer. Bueno, es que es muy difícil. Cuando tú has logrado criminalizar a una persona, demonizarle, convertirle en el personaje que tiene la culpa de todo, sí. Y eso se repite, hombre... És complicat, sí. És complicado, muy complicado. Escolti, Ernesto, abordem una altra qüestió, que és la de José Luis Ábalos, que en aquest cas ha proporcionat amb la seva renúncia a l'acte de diputat, doncs que el Congrés torni a tenir 350 diputats de ple dret. Això vol dir que Ábalos, com dèiem, ha renunciat a l'acte, després, això sí, de 2 mesos empresonat i després que la mesa el suspengués de sou i capacitat de votar. Per tant, Ernesto, el Partit Socialista Obrer Espanyol, amb 350 diputats, recupera un vot i ja no li cal vot favorable de Junts per tirar segons quines iniciatives. És a dir, amb una abstenció em tindria prou per tirar endavant les seves iniciatives. La pregunta és, això com condicionarà aquesta entrega de l'acte de diputat, com condicionarà la legislatura de Pedro Sánchez? La condiciona d'alguna manera al no estar tan obligat? Bueno, en primer lugar, digamos, ¿por qué ha hecho esto Ábalos? Digo esto porque durante mucho tiempo él estuvo pensando, y los abogados le recomendaban hacerlo. ¿Por qué? Porque decían que en la Audiencia Nacional los plazos son larguísimos y en el Supremo son cortísimos. El Supremo no instruye, no está ocupado con instrucción de causas. Por lo tanto, son causas extraordinarias las de aforados. Y entonces, ¿qué sentido tenía que se quedara en el Supremo cuando el juicio se iba a celebrar rapidísimo? Como usted sabe, ahora están pensando en el juicio de Ábalos, Coldo García y Aldama, sí. Para el mes de para el mes de abril. No está fijada exactamente la fecha, pero ya hay un tribunal y ahora se van a reunir el 7 de febrero para analizar las cuestiones previas y por lo tanto eso se liquida rápidamente. Entonces él siempre se negó y dijo que no, que un diputado, le dijeron, bueno, pero te pueden meter en la cárcel. Dijo, no van a meter en la cárcel un diputado. Ese fue uno de los argumentos. Él se resistía a pensar que un diputado podía entrar en prisión. Bueno, pues evidentemente lo que pasó es que entró. Eso. Le metieron en prisión. Entonces ahora lo que a mí me dicen es que esta decisión tiene que ver con el hecho, en primer lugar,
de que necesita dinero. Al suspender su condición de diputado por estar en prisión, él ya no ingresa dinero. Ya. Pero en cambio, al renunciar al acta le tiene que hacer la liquidación. Y ha estado 26 años Toni como diputado. I li han de, 26 años. I li han de liquidar 26 anys de diputat. Exactamente. Y él le voy a decir cuál es la cantidad. 80.000 euros. Entonces, él necesita dinero y ha dicho, pues oye, venga. Eso es un punto. Segundo punto. Él se jubila. Sí. Tiene 66 años y se jubila, con lo cual va a tener ingreso por pensión, aparte de estos 80.000 euros. De modo que su situación económica ha cambiado con esta decisión y con estas dos decisiones. Tercero, ¿se celebrará el juicio suyo en el Supremo? En principio, desde el punto de vista de la jurisprudencia, debería. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia dice que una vez que se ha dictado el auto de apertura de juicio oral, que se dictó en este caso, ya no hay vuelta atrás. Pero es un juicio molesto para los Supremos. ¿Por qué? Pues tiene poca chicha. Le van a condenar, por supuesto, por las novias, por los viajes que hizo, que le invitaron, pero aquí no hay ninguna evidencia de que él se llevó dinero por las mascarillas. Ya. No hay. No la hay. Y no va a haber hasta el mes de marzo, abril, cuando se celebre el juicio, no la va a haber. Por lo tanto, le van a meter, evidentemente, una pena de prisión, pero no va a ser relevante. Ya. Entonces, aquí queda mi duda, que se la dejo así, de si hasta qué punto la entrega del acta de diputado no consigue, es una duda, que ese juicio no se celebre en el Supremo. Y que también se vaya él a la Audiencia Nacional con ese juicio. Él se va a la Audiencia Nacional junto con Koldo y con Cerdán en el tema de los amaños de obras públicas y Aldama. Esa es otra causa. Ya. Pero ahí se va. Pero el tema de la mascarilla sigue en el Supremo. Entonces mi duda es, ¿no hará algo el señor Marchena y compañía, que tiene buena pluma, para decir, oye, no nos interesa mucho este juicio, oye, ¿por qué no vemos como... Mi duda, Sí, sí. Puedo estar equivocado. Ho passem a l'Audiència Nacional. Bé, parlant de tribunals, el Constitucional, Ernesto, va decidir mantenir l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig. Tots tres havien demanat que l'aixequés, ara que el tribunal ja avala la llei d'amnistia, però no ho ha fet. Per què no ho ha fet? No lo hace porque ellos han emitido un recurso de amparo, y ese recurso de amparo está esperando la decisión del TJUE para tener la última palabra. Entonces, el tema de la medida preventiva de prisión del juez Llarena es una medida que que digamos está fuera del alcance de ese recurso, y por tanto ellos dicen, ya vamos a resolver el tema de fondo y no vamos a resolver un tema de incidente en relación a la orden de detención, porque eso no agrava especialmente la situación de Carles Puigdemont, porque Carles Puigdemont está fuera de España. Y por lo tanto, pues la situación suya no ha cambiado. Entonces lo que dicen es lo siguiente: no vamos a entrar en este tema, porque eso sería prejuzgar lo que vamos a hacer en relación al recurso de amparo, que es el fondo, que es aplicarle la ley de amnistía. Entonces, es una decisión que era previsible, porque generalmente es el método de trabajo del Supremo, donde dice, tenemos un recurso donde vamos a resolver el tema de fondo, y por lo tanto no vamos a prejuzgar lo que vamos a hacer en el tema de fondo, hasta tanto, mediante una decisión previa en relación a la medida cautelar. Creo que ese es el razonamiento, y esperamos que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decida en el mes de febrero, me parece que en febrero sale la decisión, donde queda claro que la ley de amnistía no afecta a los intereses financieros de la Unión Europea, y por tanto se podría aplicarle por parte del Tribunal Constitucional la amnistía a la cuestión de la malversación que el Supremo
enarbola como argumento para no amnistiar a Puigdemont. Creo que eso es lo que ha pasado. Ernesto, un últim apunt que ens volia fer. Sí, yo quería decirle algo que esté atento también. Sí, no, pero pregunte usted y después se lo digo al final. No, pensava que havia d'estar atent amb José Luis Rodríguez Zapatero. Sí, bueno, yo creo que este es un tema muy gordo, creo que... Però això, perdoni, el que he llegit jo sobre aquesta qüestió, del que he anat llegint, sempre m'ha semblat una fake news. Sí, pero hay una historia y es que el secretario del Tesoro de Estados Unidos ha hecho declaraciones a un grupo, a una cadena, a un periodista de ultraderecha que trabaja en Estados Unidos y dice, en fin, cosas que son preocupantes en un secretario de Tesoro. Dice que Sánchez apoyó, era complaciente con Maduro, que la salida de Maduro, mejor dicho, el secuestro, ha sido una pérdida importante para Sánchez y que hay un conseguidor que fue presidente del gobierno, se refiriendo a Zapatero. Por otro lado está Isabel Díaz Ayuso y Feijóo diciendo que vienen curvas, lo ha dicho este lunes, diciendo que hay curvas y que Zapatero va a caer. Yo me hago esta pregunta en un artículo de hoy, ¿no? En mi artículo de hoy, y que se lo he mandado. Y yo digo, yo no tengo ninguna evidencia en ese sentido, ninguna evidencia. Si el Partido Popular tiene evidencia de que efectivamente el señor Zapatero está vinculado con temas de narcotráfico, pues oye, ¿por qué no lo denuncia? Porque el Partido Popular le ha hecho muchas denuncias, entre otros a Ábalos lo ha denunciado. Entonces, ¿por qué no hace esa denuncia? Es decir, que la campaña es feroz. Y hoy he visto además que en las declaraciones que ha dado Aldama, aprovecha el tema de que ahora Delcy Rodríguez, que es la presidenta encargada, así se llama, de Venezuela, y que está negociando con los americanos, sí, y con Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, sí, y Donald Trump. Sí, la presidenta. Pues Aldama ha dicho hoy, ha aprovechado para decir de que a él, Delcy Rodríguez, cuando estuvo aquí en febrero del año 2020, no sé si el 4 o 5... En un avión, una trobada que van fer en un avión a Barajas. Eso es, le entregó una carta sellada de parte de PDVSA, la Empresa Nacional de Petróleos de Venezuela, para el gobierno español. Y entonces dice Aldama que eso es para financiación ilegal o irregular del Partido Socialista y de la Internacional Socialista. Es decir, esto de Delcy Rodríguez está dando mucho juego, como ve, ¿no? Yo no sé si esto ya lo había dicho Aldama, yo creo que no, pero sacar el tema de Delcy Rodríguez ahora, en una declaración en el tema de hoy, y decir que además le han preguntado y ha dicho que no va a decir nada más porque él está negociando con la Fiscalía una nueva fórmula de colaboración. En fin, es un escándalo lo de Aldama, porque Aldama sigue fuera de prisión y se pasea por todos los platós anunciando el apocalipsis, la caída de Sánchez, en fin, este es el personaje. Vostè feia esment al secretari del Tresor dels Estats Units. Hem recuperat un fragment d'aquest secretari del Tresor, en aquest cas del senyor Scott Bessent, concretament en una entrevista a Alerta Mundial, on parla del que deia vostè, aquestes vinculacions de l'expresident Maduro amb altra gent. També vull assenyalar que Espanya va ser molt complaent amb el règim de Maduro. Moltíssims familiars vivien allà. Un exprimer ministre va ser un gran facilitador de Maduro. Així que la sortida de Maduro és una gran pèrdua pels socialistes espanyols. Però vostè no té la sensació, Ernesto, que tant Donald Trump com ara mateix aquesta cort pretoriana que té Donald Trump té la banya posada en Pedro Sánchez i el Partit Socialista? Perquè me alegro que lo diga porque yo pienso que eso está aquí, eso está de telón de fondo. Home, porque en la cumbre de la Davos los dos han hablado de que España no cumple con el... Clar, és que Donald Trump té tot un seguit de temes que són com una nòria i els va traient repetidament i va anar a Davos i va tornar a treure que, com diu vostè, Espanya no compleix amb el 5% d'inversió militar, que Espanya no està com hauria d'estar involucrada amb els projectes militars, i llavors és com aleshores se'n va a Groenlàndia, passa a Groenlàndia, ara tornem a estar a Iran, és a dir, és aquesta roda constant i tinc la sensació que Donald Trump té entre cella i cella i la seva cort pretoriana a Pedro Sánchez i que no pararan fins que caigui perquè a més té vincles amb la dreta i extrema dreta espanyola.
Exactamente, estoy de acuerdo con usted completamente. No podría estar más de acuerdo, y mi artículo no lo dice así como dice usted, pero va en esa dirección, y que Zapatero es una pieza a batir, y que ahí están Feijóo, Ayuso colgado de esa piedra, digamos de ese ariete, esperando que tenga algunos problemas judiciales. Sí. Ya sabe, como sabe, ha habido una querella que no ha prosperado, pero que bueno, que el juez ha hecho diligencias previas sobre el tema de la presunta vinculación de Zapatero con los narcotraficantes venezolanos y con Maduro. Entonces, evidentemente, creo que el gobierno americano está en esto, está jugando sus cartas de una manera bastante clara, aunque no muy abierta, pero es así. Yo, en ese sentido, pienso que realmente la implicación de Feijóo y de Ayuso en esta campaña es, ya sabe usted que han amenazado también con citar a Zapatero para comparecer en la comisión del Senado, que esa comisión del Senado es un cajón desastre, porque cualquier cosa que se produce va a la comisión del Senado, es decir, están utilizando el Senado como una propiedad privada, se han apropiado de ese Senado con su mayoría, ¿no? A mí me parece bastante lamentable, y me parece que evidentemente están pasando cosas con la derecha mediática y la campaña que llevan contra Zapatero, ¿no? És bastante directa. Sí. Tinc la sensació que en veurem coses molt grosses que aniran arribant. Sí. Bueno, les decía, no quería despedirme. Sí, digui'm. Bueno, usted sabe que ha fallecido la periodista Patricia López. Sí. Hace unos días, ¿no? Sí. Fue comentario y todo eso. Entonces, bueno, ella es una periodista que hizo muchas investigaciones, publicó muchos audios, y me dicen, le digo porque me dicen que quizás el escenario sea Cataluña, Barcelona, me dicen que ella dejó una serie de audios de contactos que mantenía con la Guardia Civil, antes de que se empezaran todas estas investigaciones sobre Ábalos, sobre Santos Cerdán, sobre Koldo, y que esas informaciones y esos audios, más audios, me dicen, se van a publicar próximamente, y que arrojarían luz sobre algunos de los de cómo se han concebido en el inicio todos estos casos. No quería dejar de decírselo porque, hombre, siempre sabe cómo me gusta adelantarme un poco en las noticias, y me parece que eso se está preparando. A mí me dicen que sería la semana que viene. Ella ha dejado una serie de indicaciones y audios que podrían arrojar luz sobre el origen de todas estas investigaciones en la Guardia Civil. Recordem que ens està parlant de la periodista Patricia López, que era molt reconeguda amb els seus treballs d'investigació, i que, tal com diu vostè, podrien aparèixer aquests àudios d'una manera, podríem dir... Sí, que ella ha decidido a nivell como un legado. Sí, ella falleció el 22 de diciembre del 2025, y que ella había dejado instrucciones para que esto se difunda, y que me dicen que esa difusión vendrá probablemente de Cataluña, de Barcelona. Doncs estarem molt atents. Ernesto, moltíssimes gràcies. Una tarda més. Una abraçada.